Hola a todos, mi nombre es María Belén Vázquez Vázquez, pertenezco al Instituto Politécnico Nacional, a la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato, y el día de hoy les voy a explicar el tema de la destilación por el método de Maquet-Thiele. En primer lugar, necesitamos conocer qué es la destilación. La destilación es un método que se utiliza para separar los componentes de una solución líquida. ¿Esta de qué depende? Depende de la distribución de estos componentes entre una fase de vapor y una fase líquida. ¿Esto por qué sucede? Porque ambos componentes están presentes en las dos fases. La fase de vapor se origina de la fase líquida por vaporización en el punto de ebullición. Podemos recalcar también que el punto de ebullición se alcanza ya sea subiendo la temperatura a una presión constante o dependiendo de la presión a una temperatura constante. ¿Esto en dónde se utiliza? Bueno, los usos actuales de la destilación comprenden varias industrias, desde la alimenticia, usándolo como la extracción de componentes de la fermentación artesanal, como lo que ya conocemos como el tequila o el whisky, hasta la extracción y purificación de solventes orgánicos, como lo es la acetona en la industria química, la industria petrolera e incluso la farmacéutica. Un ejemplo de esta última es la extracción de antibióticos como la penicilina, los esteroides y la aspirina. Esto se debe a que durante su extracción y purificación se requiere separar estos productos de otros extra o intracelulares, lo que requiere de solventes líquidos que después deben ser disminuidos en volumen para mejorar la eficiencia y reducir el costo del proceso. Estos mismos solventes deben ser tratados posteriormente, incluso por el mismo proceso de destilación, ya que la única forma de poder separarlos para reutilizar es por este medio. O sea que estamos hablando de una operación en la que básicamente estamos separando líquidos y esto vamos a aprender de qué depende esta separación de estos líquidos, porque sabemos que al ser del mismo estado de la materia, no es tan fácil lograr esta separación. Existen aplicaciones también no tan conocidas o en vías de investigación de la destilación, como puede ser la destilación reactiva, en donde se combina una reacción química y separación en una misma columna. Esta se usa para intensificar procesos en la producción de biocombustibles o ésteres, como lo es el acetato de etilo, y sus beneficios se notan en un ahorro notable de costos por uso de energía, costos de equipo y de operación. Algunos ejemplos exitosos de la aplicación de la destilación reactiva son la producción de algunos éteres, como el metilterbutil éter, o el etilterbutiléter, entre otros, los cuales se producían en grandes cantidades ya que eran usados como aditivos en las gasolinas. Esto me sonó muy nuevo, de hecho, porque el hecho de construir una columna de destilación por sí misma ya es algo muy complicado. Entonces, agregarle un paso extra dentro de la misma columna en donde se realiza una reacción química controlada me parece bastante sorprendente. También existe la destilación por calor residual o por energía solar. En esta rama se investigan formas de alimentar la destilación usando fuentes de energía no convencionales. Cabe destacar el uso de nanomateriales fototérmicos como la destilación solar ultrapura de agua y en donde estos materiales, por ejemplo, son recubrimientos con tintes negros o nanoestructuras metálicas, como se puede ver en la parte superior, que es un destilador solar en el poblado de Mangas en Hidalgo, en donde por la zona se decidió pues colocar este tipo de destilador por medio de un recubrimiento oscuro. El objetivo principal de este proceso es la obtención de agua dulce a partir de agua salobre, ya sea para aumentar la producción cotidiana o para crear sistemas portátiles para purificar aguas en zonas rurales o post-desastres sin electricidad. El aprovechamiento de la radiación solar pues obedece a una relación de transmitancia-observancia, es decir, cuánta energía transmite en forma de radiación el sol y cuánta absorbe, y esto depende mucho del color, por eso se usan tintes oscuros, porque los tintes oscuros absorben bastante energía, por lo cual esa misma energía se transmite al agua y pues hace que se evapore, como vemos cuando nos dicen que no ocupemos ropa oscura porque absorbe calor. En la cubierta transparente, pues se produce la salida de calor por radiación hacia el cielo y por convección hacia el aire y la entrada de calor por radiación y convección desde el agua. Este experimento que hicieron en Hidalgo tuvo una duración de marzo de 2017 a marzo de 2018. También existe la destilación por membranas híbridas como nanotubos de carbono o grafeno para aumentar la eficiencia, en donde la membrana solo permite pasar el vapor al otro lado en donde se condensa. Se usa más en agua salobre, pero se investiga su uso en la industria farmacéutica. Principalmente toda la investigación comienza con el agua, al ser un líquido que tenemos bastante conocido, bastante estudiado, entonces los diseños se comienzan ahí y después se escalan a otro tipo de sustancias.
También otro de los procesos nuevos sobre la destilación es la destilación criogénica, la cual es un proceso de separación de gases que utiliza temperaturas extremadamente bajas para separar los componentes de una mezcla gaseosa. Ese se puede dividir en estos pasos, que sería el enfriamiento. Tomas una mezcla gaseosa, se enfría a temperaturas criogénicas, generalmente por debajo de los puntos de ebullición de los componentes que se quieren separar. Después se va a utilizar una columna de destilación donde los componentes con puntos de ebullición más bajos se vaporizan a temperaturas más bajas y se separan de los componentes con puntos de ebullición más altos, para posteriormente separarlos y condensarlos y recolectar como productos purificados. Esto se usa principalmente en la separación del aire para obtener oxígeno, nitrógeno y argón a partir del aire. O sea que ese nitrógeno que ocupamos para los globos se obtiene de esta forma. También se usa para la captura de dióxido de carbono, ya que este se puede separar de otros gases en plantas de energía y también en procesos de fabricación, en la producción de ciertos productos químicos y materiales. ¿Cuál es el límite de la destilación? Tenemos una forma excelente de separar líquidos, pero hasta dónde es posible hacerlo. No es efectiva cuando las diferencias de los puntos de ebullición de los componentes de la mezcla son muy pequeñas, ya que puede resultar en una separación incompleta. Lo que necesitamos es que estos puntos de ebullición sean alejados, sean diferentes para poder manejar una temperatura y separar una sustancia de otra. Además, la destilación no puede purificar completamente una mezcla y en algunos casos puede ser necesario utilizar métodos de separación más complejos. Los principales puntos que tiene esta limitación de la destilación, además de los puntos de ebullición, es la formación de azeótropos, en donde algunas mezclas, que también llamamos azeotrópicas, tienen la misma composición tanto en la fase líquida como en la fase de vapor, lo que hace imposible separarse por destilación. Un ejemplo muy claro es la mezcla etanol-agua, donde nosotros conocemos la presencia del etanol al 96%. Eso se hace porque la destilación normal, la destilación típica de la mezcla etanol-agua solamente llega hasta la composición de 0.96 de etanol. Es donde se forma un azeótropo con el agua, por lo que a partir de ese punto no se puede separar por una destilación común la mezcla etanol-agua. Hay otras formas de separarlo, pero no por este tipo de destilación. Tampoco se puede purificar totalmente y existe la destilación al vacío, en donde se utiliza para separar sustancias con puntos de ebullición muy altos, ya que también tiene sus limitaciones. Por ejemplo, la eliminación o el confinamiento pueden ser opciones más rentables. Además de que no funciona con componentes no volátiles. Esto solamente lo vamos a poder ocupar con componentes que al calentarlo se van a evaporar. Así que si tenemos otro componente que no sea así, no lo vamos a poder separar. Un experimento interesante hasta donde se ha llegado el uso de la destilación es el de la eliminación simulada de radón 222 mediante destilación criogénica en el experimento Shannon 100, en donde se utiliza esta purificación para equipos de detección de eventos raros como la búsqueda de materia oscura y la búsqueda de desintegración beta doble sin neutrinos. Por ejemplo, ahí está la imagen donde se ve cómo funciona, cómo entra e incluso hasta el último paso para separar bien esa purificación de los detectores, se utiliza una columna de destilación. Pero el punto de utilizarlo para algo de investigación de físico de partículas se me hace muy curioso. Bueno, a continuación vamos a hablar de los modelos termodinámicos también que colaboran con el estudio de la destilación, pero primero debemos saber qué es equilibrio. Ahora, este equilibrio líquido-vapor que se maneja en una columna de destilación también depende estrechamente de propiedades coligativas de las soluciones. ¿Qué son estas propiedades coligativas? ¿Qué es lo que sucede con estas? Las propiedades coligativas son las propiedades que vienen ya por default en una sustancia, que es, yo tengo agua, la tengo a una temperatura, sé que va a hervir a 100 grados. Esa es una propiedad. Pero ¿qué es lo que ocurre con estas propiedades si les añado un soluto? Un ejemplo es el descenso del punto de congelación. ¿Qué es lo que pasa? El punto de congelación del solvente disminuye. ¿Por qué? Podemos poner un ejemplo. Si ponemos agua pura, se congela a 0 grados, pero si le añadimos sal, se puede congelar a -2 grados o menos. ¿Esto por qué? Porque las partículas de soluto interfieren con la formación de la red cristalina del solvente. Otro ejemplo es la elevación del punto de ebullición. Este punto de ebullición aumenta con el solvente. Si el agua hierve a 100 grados,
pero con un soluto con sal o azúcar, hierve a una temperatura mayor. ¿Esto porque el soluto disminuye la presión de vapor del solvente y se requiere más temperatura para que hierva? Otro también ejemplo es el descenso de la presión de vapor. La presión de vapor del solvente disminuye al añadir soluto. La presión de vapor es aquella que nos dice a qué presión se va a evaporar una sustancia. El agua pura, por ejemplo, tiene mayor tendencia a evaporarse en una disolución salina. ¿Por qué? Como hay menos moléculas del solvente que estén libres para pasar al estado gaseoso, ya que se unió el agua con la sal, el soluto ocupa parte de la superficie y entonces disminuye la presión de vapor. También otro ejemplo es la presión osmótica. Esta va a aumentar porque al aumentar la presión necesaria para detener el paso de solvente a través de una membrana semipermeable, es decir, una membrana que solo permita selectivamente el paso de ciertas sustancias, pues va a pasar que a más partículas de soluto, mayor es la tendencia del sistema a equilibrar concentraciones mediante el flujo de solvente. Por ejemplo, en las células, si agregamos a las células agua con sal, el agua sale de la célula por osmosis, lo que quiere decir que necesita más presión para poder pasar porque ya contiene un soluto disuelto. Otra de las características que tenemos de las sustancias para poder entender este tipo de equilibrio líquido-vapor es el punto triple de una solución. Esta es la condición específica de temperatura y presión en la que coexiste en equilibrio las tres fases de la materia, es decir, sólido, líquido y gas, para esa solución en particular. A diferencia del punto triple de una sustancia pura como el agua, el de una solución depende de la naturaleza del soluto y de su concentración, porque ya vimos que el solvente afecta directamente las propiedades termodinámicas de una solución. Entre más haya, cambia, y si hay mucho menos o llegando otra vez a la sustancia pura, también son diferentes. En este punto, el soluto y el solvente están presentes en una composición específica y se pueden observar al mismo tiempo cristales sólidos, líquido y vapor. Es decir, si sometiéramos al agua a su punto triple, estaríamos viendo la formación de hielo, agua líquida y vapor al mismo tiempo. El equilibrio líquido-vapor se expresa en un diagrama binario y se establece si el caso es a temperatura constante o a presión constante. Este tipo de diagramas contiene la presión como Y cuando la temperatura es constante o a la temperatura en Y cuando la presión es constante y en X a la composición del componente más volátil, como se puede ver en los dos diagramas. Cuando se realizan estos diagramas, es notable como en el diagrama PXY a temperatura constante, en la parte superior se encuentra el líquido saturado, la cual es conocida como la línea de burbuja, y en la parte inferior la línea de vapor saturado, conocida como la línea de Rocío. En el diagrama TXY es al revés. La línea de burbuja indica en dónde se forma la primera burbuja de líquido, o sea, dónde comienza a ebullir la mezcla, en qué presión o temperatura y la composición de esta. Es decir, yo puedo tener una mezcla que contenga 40% de una sustancia y 60% de una sustancia. Necesito ubicar la composición del componente más volátil en el diagrama y así puedo saber a qué temperatura va a empezar a ebullir y a qué temperatura va a empezar a condensar. Dentro de ese espacio, dentro de ese intervalo, tenemos lo que se conoce como equilibrio líquido-vapor. Y por otra parte, la línea de Rocío indica la composición de la mezcla en donde se condensa, como ya les había mencionado. ¿Cuáles son los modelos que explican este comportamiento? El principal modelo que lo explica es la ley de Raoult. Esta supone que la fase vapor es un gas ideal, la fase líquida es una solución ideal y es útil en mezclas molecularmente similares. La suposición significa que la ley de Raoult se aplica solo de presiones bajas a moderadas y la segunda significa que tiene validez y siempre y cuando las especies que constituyen el sistema sean semejantes. Esto quiere decir que solamente va a ser válido para un caso muy ideal y solamente se puede usar como guía, pero es el modelo más alejado de la realidad dentro de los que vamos a ver. Después está la ley de Raoult modificada. Esta se introduce el coeficiente de actividad que corrige la no idealidad
en donde podemos ver la formación de los azeótropos. En la ley de Raoult no notábamos la formación de azeótropos porque lo tomábamos como que la fase vapor es un gas ideal y la fase líquida es una solución ideal. O sea, es un estado de una sustancia, una mezcla ideal totalmente. Mientras que la ley de Raoult modificada, el líquido se sigue tomando como una sustancia ideal. Sin embargo, el vapor sabemos que no, lo que necesita el coeficiente de actividad. Para esto lo podemos estimar mediante otros modelos, como el modelo de UNIFAC, el modelo de Margules, el NRTL o el de Kema. Además, también existe el modelo de UNIFAC. Por ejemplo, este es una mezcla 50% de etanol, en donde se hace un análisis por medio de este modelo de UNIFAC y podemos ver la formación del azeótropo y cómo se aleja totalmente de la idealidad. Aquí podemos ver, por medio del software ChemSep, la comparación del uso de la ley de Raoult, el modelo Gamma-Phi y de Kema-Unifac para el cálculo del gráfico binario TXY de equilibrio líquido-vapor de una mezcla etanol-agua a una atmósfera usando GeoGebra. El software ChemSep nos dio las composiciones y podemos ver cómo la ley de Raoult se comporta como un líquido, como una mezcla totalmente ideal, en donde no hay la formación de un azeótropo, mientras que los otros dos modelos sí detectan la formación del azeótropo. ¿Cuál sería el más realista? Bueno, todo depende de la situación. Para mezclas reales con no idealidad moderada o fuerte, el NRTL y el de quema, si hay datos, pues son los más cercanos a la realidad. Para estimaciones sin datos experimentales, UNIFAC es el más útil, con este podemos modelarlo, mientras que la ley de Raoult, como mencioné, solo sirve como punto de partida o en mezclas muy parecidas totalmente a grado molecular. Para esto vamos a estudiar un ejemplo utilizando el método de McCabe-Thiele aplicado a la destilación de una mezcla etanol-agua. El problema nos indica que se tiene un flujo de entrada de 100 kmol por hora con 50% de etanol y el restante de agua, que entra como un líquido saturado a una columna de destilación con rectificación, usando un reflujo 50% superior al mínimo. Se espera que la composición del destilado sea del 90% y la de fondo de 3%, esto siempre refiriéndonos al compuesto más volátil, en este caso el etanol. Nos pide determinar el diagrama de McCabe-Thiele para la mezcla, el número de platos necesarios, el plato de alimentación y los costos de operación de la columna. Aquí podemos ver cómo se identifica el diagrama de esta columna de destilación. En primer lugar, para obtener el método de McCabe, de acuerdo con los datos iniciales, se analizaron las curvas de nuestro diagrama usando las composiciones de líquido y vapor del componente más volátil usando ChemSep. Como ya había comentado, estos valores se obtienen de la ley de Raoult. Los podemos obtener como los valores de X y Y, pero para esto se necesita de la volatilidad relativa de la mezcla. El mismo software de ChemSep nos puede indicar la volatilidad relativa dependiendo de la composición de la mezcla etanol-agua. Como estamos hablando de que el etanol se encuentra al 50% en esta mezcla, podemos identificar la composición en el orden de las X. Podemos identificar el valor de 0.5 y tomar el valor que nos indique en la gráfica a esa composición. A esta composición, el valor de la volatilidad relativa es de 2.23581, por lo cual utilizamos la ecuación anterior de Y utilizando la volatilidad relativa y tabulando los valores de X. Esto también lo hace nuestro software, pero podemos hacerlo de ambas formas, por el medio del software o haciendo el cálculo iterativo con el valor de la volatilidad relativa que obtuvimos para esta mezcla. Después, ya que dibujamos nuestra curva, podemos dibujar también una recta que nos indique la volatilidad relativa igual a 1. Este va a ser nuestro escalón para poder formar nuestro diagrama de McCabe-Thiele. Una vez construimos ambas líneas, la que representa la volatilidad relativa igual a 1 es la azul y la de la composición X y Y es la línea naranja, vamos a trazar una línea recta en donde X sea igual a la composición de los fondos que deseamos, que es de 0.03, trazada con el número 1.
Después vamos a trazar la línea de alimentación en donde nos indica que el 50% de la alimentación era de etanol, por lo que trazamos la línea al 0.5. Y la tercera línea es en la composición de nuestro destilado, que lo queremos al 90%, por lo cual nuestra tercera línea va a estar en el 0.9. Ahora, para encontrar el valor de Q de la alimentación, necesitamos ocupar el valor del Cp y de la constante de vaporización del etanol, de nuestro compuesto más volátil. Por lo cual, por medio de esta ecuación, vamos a tomar los valores de temperatura que tenemos en el software y vamos a restarlos para obtener el valor de Q, el cual es de 1.00316. De acuerdo con esto, se traza la línea de alimentación con base en la ecuación que se encuentra en la parte inferior. Esa ecuación nos representa la línea rosa. Esta línea rosa va a cruzar por todo el sistema que tenemos. Nos va a importar la curva que representa la volatilidad relativa de la mezcla, es decir, la intersección entre la curva naranja y la línea rosa. Este será nuestro punto pinch. Después de trazar esta línea, ahora necesitamos calcular la línea superior de operación en la zona de enriquecimiento, también llamada LOCE, con la siguiente ecuación. Ahora, el problema nos indica que tenemos un 50% más de reflujo mínimo, por lo que el reflujo que estamos manejando es de 1.5, así que podemos evaluar nuestra ecuación como sustituyendo los valores de R por 1.5 y el valor de XD, que es la composición de nuestro compuesto más volátil en el destilado. Realizando este cálculo, podemos notar cómo se forma una línea que cruza tanto la línea azul como la línea pinch de alimentación como la línea naranja. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Solamente cortar el valor y la línea entre la línea azul y la línea pinch, la línea de alimentación. Justamente en donde se intersecte nuestra línea de alimentación con nuestro loce, vamos a unir ese punto con el punto de composición que queremos de nuestro compuesto más volátil en los fondos. Es decir, vamos a unir el punto marcado en el gráfico como W1, que es la intersección entre la línea de alimentación y loce, con el punto Z, que es nuestro valor de composición de etanol en los fondos, de 0.03. Y a continuación, para obtener el número de platos necesarios y el plato de alimentación, podemos notar que nuestra reacción debe de ser dibujar una línea recta hasta donde toque con la curva y hacer una línea perpendicular hasta donde llegue a tocar las líneas de operación, ya sea de enriquecimiento o de agotamiento, que es la parte superior y la parte inferior. En la parte superior, después de haber dibujado las líneas, vamos a continuar también en la línea de agotamiento hasta que lleguen nuestros escalones a tocar el punto de composición de los fondos. Una vez que hemos terminado de dibujar todos los escalones, contamos de arriba hacia abajo para saber en qué plato debe de realizarse la alimentación. En este caso, nuestra alimentación debe de realizarse en el plato 4, por lo que vamos a comparar con la simulación hecha en Kemsep para ver si corresponde con esta estimación de platos necesarios y el plato de alimentación. Como podemos ver también en la simulación realizada por Kemsep, se estimó en el cuarto plato la alimentación de este sistema, por lo que también nos encontramos correctos en nuestra estimación manual y en la estimación con el software. Ahora, también nos pide el costo de operación. Este software también nos incluye una opción de estimar el costo de operación de la planta, las ventajas e incluso las medidas que debe de tener esta columna de destilación. En la parte izquierda podemos ver cómo se encuentra también la capacidad de factor, el diámetro de la sección e incluso el tamaño que debe tener cada parte. La parte 1 nos está hablando de la parte de enriquecimiento y la parte 2 de la parte de agotamiento, por lo que sería parte inferior en el 2 y parte superior en el 1. Aquí también nos indica que el tamaño de ambas sería la parte superior mide 2.4 metros y la parte inferior 3.6 metros.
También nos indica que el diámetro de la columna debe ser de 0,88 metros y la altura total de esta columna sería de 6,53 metros, lo cual nos puede ayudar también a la estimación de los costos de operación por otros métodos. Pero el software también nos incluye un método propio. Aquí podemos ver que se hizo la estimación con un recubrimiento de titanio, tomando en cuenta todos los materiales que se necesitan, ya sea los internos, como los platos, el condensador, el rehervidor y todas las demás consideraciones. Sería un total de $750,000 el costo anual de la producción y de la operación de esta columna de destilación, aproximadamente. También hay que tomar en cuenta que este cálculo hay que asociarlo a un año. Esta asociación debemos adaptarla de acuerdo a otros balances que hay que hacer de acuerdo a nuestro cambio de año por el aumento de precios y la inflación. Pero esta es una muy buena idea para saber el costo de operación de una planta de destilación a partir de la mezcla que se está realizando y el número de etapas necesarias, además de la eficiencia. Ahora, ¿este software qué es? Es un simulador especializado totalmente en procesos de separación por equilibrio, incluyendo la destilación continua por etapas y la extractiva, y está diseñado para ayudar a visualizar, diseñar y optimizar columnas de destilación, absorción y stripping. ¿Cuáles son todas las ventajas que tiene este simulador? En primer lugar, son todos los modelos termodinámicos incorporados, como Raoult, NRTL, Unifac, Wilson, de Quema, también vimos Gamma Phi, todos esos, y además de todos los datos que ya contiene y que calcula por sí mismo, por lo cual no hay que estar consultando las tablas y tenemos más exactitud en los cálculos. Este modelo de McCabe también viene incluido en el diseño de las columnas, en donde podemos percibir la formación de la curva de equilibrio, las líneas de operación y los números de etapas. Su principal función va a ser entonces comparar distintos modelos para permitir comprender la influencia de la no idealidad en el comportamiento de la columna. También tiene incorporado el balance de materia y energía, ya que calcula de forma automática el balance global y por etapa y ajusta entalpías, calor latente y flujos. Incluye bases de datos, como yo había mencionado, las de propiedades, por lo cual reduce la necesidad de búsqueda externa y de acceso a parámetros precisos para una simulación. No vamos a estar variando fuentes, referencias o cambiando, sino que es exacto con la presión y temperatura que se está manejando y con la mezcla que estamos utilizando. En conclusión, yo puedo decir que el aprendizaje de Kensep fortaleció mucho para mí la capacidad para interpretar perfiles de composición y temperatura, identificar ineficiencias en el proceso y aplicar estos conocimientos teóricos a situaciones reales de la ingeniería química, ya que es una situación muy constante el hecho de resolver los problemas, pero no comprender en realidad cuál es la magnitud que tienen estos problemas o cuál es la explicación o la situación física que se está realizando en realidad. Entonces yo creo que es una forma muy didáctica de poder entender y mejorar nuestra capacidad de análisis físico y nuestra interpretación, por lo cual se logra un aprendizaje integrado que combina la teoría, el análisis crítico y la aplicación práctica en el campo de la destilación. Así ya podemos verlo no teóricamente con una eficiencia del 100%, sino algo más aplicado a la realidad y algo que sería más beneficioso para nosotros como estudiantes. Muestro a continuación las referencias que utilicé del libro de Jan Koplis, Ocontoyo, McCabe, todos pertenecientes a fundamentos de ingeniería química y balances de materia y energía como el CIDER, el Tejeda e incluso Sengel para mecánica de fluidos. Muchas gracias por su atención.